Discerniendo Corazones presenta El discernimiento de espíritus, liberando a los cautivos con el padre Timothy Gallagher. El padre Timothy Gallagher es miembro de los Oblatos de la Virgen María y autor de numerosos libros sobre las enseñanzas de San Ignacio de Loyola. Ha dedicado muchos años a un extenso ministerio de retiros, dirección espiritual y enseñanza sobre la vida espiritual. Comenzamos ahora nuestras conversaciones con el P. Gallagher. Soy su anfitriona, Chris McGregor. La novena regla. Hay tres causas principales por las que nos encontramos desolados. La primera, porque somos tibios, perezosos o negligentes en nuestros ejercicios espirituales, y así por nuestras faltas se aleja de nosotros el consuelo espiritual. La segunda, para probarnos y ver cuánto somos y cuánto nos extendemos en su servicio y alabanza sin tanto pago de consuelos y gracias aumentadas. La tercera, darnos verdadero reconocimiento y entendimiento para que interiormente sintamos que no es nuestro alcanzar ni mantener la devoción aumentada, el amor intenso, las lágrimas o cualquier otro consuelo espiritual, sino que todo es don y gracia de Dios nuestro Señor, y para que no hagamos nido en cosa ajena, levantando nuestra mente en algún orgullo o vanagloria, atribuyéndonos la devoción o las demás partes del consuelo espiritual. Padre Gallagher, considerando la regla número 9, sabemos que amamos a Dios y que Él nos ama. Entonces, ¿por qué Él nos permitiría experimentar desolación o entrar en un estado de desolación? Es cierto, Chris, que si San Ignacio no tuviera esta novena regla en la que aborda esa cuestión, podemos intuir cómo faltaría algo bastante fundamental en este conjunto de reglas. Aquí tenemos a una persona que se ha convertido al Señor, o que ha vuelto al Señor de una manera más profunda, o que ha empezado a vivir la vida espiritual más plenamente, y hay una gran alegría y deleite y energía y crecimiento. Esta persona ama sinceramente a Dios y sabe que Dios le ama. Y entonces algo cambia y la alegría desaparece, y ahora hay la desolación que hemos estado describiendo. La oración se vuelve vacía, difícil y dura, o se siente vacía. Ahora bien, ¿por qué Dios permitiría eso? Esta persona ama sinceramente a Dios. Esta persona no se limita a ser fiel, sino que se eleva y crece. ¿Por qué un Dios que nos ama permitiría que atravesáramos la oscuridad de la desolación espiritual? Y para hacer la pregunta aún más conmovedora, ¿por qué iba a permitirnos pasar por un momento que realmente podría perjudicarnos? ¿Qué es lo que pretende el enemigo con las experiencias de desolación espiritual? Creo que una forma de enfocarlo sería pensar en los discípulos el Jueves Santo por la noche. Jesús les ha dicho que va a separarse de ellos. Ellos no lo entienden del todo, pero saben que algo grave se cierne sobre ellos en un futuro inmediato, algún tipo de separación de Él. Obviamente lo aman y no quieren que eso suceda, por lo que sus corazones están apesadumbrados. Así que Jesús les dice, porque les he dicho que me voy, sus corazones están tristes. Y entonces Él dice, estas son palabras poderosas, pero les digo que es mejor para ustedes que yo me vaya. Solo quiero decir eso de nuevo, les digo que es mejor para ustedes que yo me vaya. Ahora puedes escuchar desolación espiritual en ese tiempo. Entonces Él sigue diciendo, es mejor para ustedes que yo me vaya porque si no me voy, el consejero no vendrá a ustedes. Es decir, si no os pido y os llamo a pasar por la separación, el dolor y la oscuridad de estos días de mi pasión y muerte, entonces no se completará la obra de la redención. El Espíritu Santo no será derramado sobre el mundo. No nacerá la Iglesia. La obra de los sacramentos y de la redención y de la gracia que he venido a realizar en el mundo, nada de esto sucederá. Por eso les dice, es mejor para vosotros que me vaya, porque si pasáis por esta separación temporal,
vendrá al mundo una obra de gracia inmensamente rica. Así que podemos ver que lo que Él está tratando de hacer es que sus mentes y corazones dejen de enfocarse en la tristeza de la separación y se enfoquen en la razón de la misma. Porque si ellos pueden ver la razón por la cual Él los está llamando a pasar por este tiempo de pesadez y oscuridad, ellos serán enormemente fortalecidos para atravesarlo. Ahora bien, eso es lo que Ignacio está haciendo en la regla novena, y nos va a decir que hay 3 razones principales. Podría haber otras, pero estas son las que Él quiere especialmente que veamos, por las que Dios puede permitir que una persona pase por la prueba de la desolación espiritual. Y en cada caso hay un tipo específico de fruto que Dios quiere dar a la persona mientras atraviesa fielmente la prueba de la desolación espiritual. Ahora bien, el primero de ellos, dice Ignacio, es que a veces Dios permitirá experiencias de desolación espiritual porque hemos sido negligentes de alguna manera, y a través de la desolación espiritual es una especie de llamada de atención. Lo vemos, y podemos ajustar esa pieza. He aquí una persona que ama al Señor y cuya vida se dirige sólidamente hacia Dios, pero tal vez retrocede en un área de su vida espiritual. Por ejemplo, he aquí una mujer que hace 6 meses empezó a dedicar 20 minutos cada mañana a las Escrituras. Es nuevo, le encanta, sabe la diferencia que está marcando en su vida. Ahora, a lo largo del día, siente que es mucho más consciente del Señor, su fe es más viva, tiene más paciencia, el Evangelio cobra vida, da nuevos pasos para vivir el amor que el Señor enseña. Entonces ella entra en uno de esos momentos. ¿Sabes cómo son esos momentos en los que todo va a trompicones en la vida? Digamos de nuevo que uno o varios de los hijos caen enfermos y hay visitas al hospital, noches sin dormir, y tal vez su marido tiene un tiempo especial de presión en el trabajo con las horas extraordinarias, y todo tipo de tensiones allí también. Añadamos que tal vez ella tenga algunos problemas físicos en ese momento, pero durante un tiempo todo se va al traste, esos momentos en los que ni siquiera puedes, con la mejor voluntad del mundo, mantener tu horario habitual. Con el tiempo, esas cosas pasan, el niño se recupera, las cosas se calman para su marido, las cosas mejoran físicamente para ella, y la vida vuelve a ser más tranquila. Entonces, un día, sentada sola en la cocina con una taza de café, sentada a la mesa, tiene un momento de tranquilidad y cae en la cuenta. Parece que ya no siento la cercanía del Señor tanto como antes. Y entonces cae en la cuenta de que en esa vorágine de actividad y ajetreo y todo lo demás, esos 20 minutos de oración con las Escrituras cada mañana como que pasaron de largo, como casi tenían que pasar durante esa época, pero no los ha retomado desde entonces. E inmediatamente resuelve: mañana empiezo de nuevo. Muy bien, esta sería la primera razón, dice Ignacio, por la que Dios puede permitir experiencias de desolación espiritual. Si en una vida que está creciendo hacia Dios, aunque sea casi inconscientemente, han entrado en nuestra vida zonas de cierto deslizamiento. La experiencia de la desolación espiritual nos alerta para que podamos hacer los cambios saludables e integrar de nuevo esa área en el resto de nuestra vida que se dirige hacia Dios. San Ignacio, en su diario espiritual, tiene una hermosa cita en la que dice que está en un momento de consolación, siente la alegría del amor de Dios y está mirando hacia atrás a un tiempo muy reciente en el que no tenía eso. Ve claramente que la razón de ello era que había permitido que su cercanía a Dios, que se ha convertido en habitual a estas alturas de su vida, decayera en algunos momentos del día e incluso en la celebración de la Eucaristía. Y por eso escribe: así que pensé que sería mejor no ser consolado en el tiempo de mis faltas.
¿verdad? Eso es exactamente lo que dice en la regla. Pensé que sería mejor no ser consolado en el tiempo de mis faltas y que Dios nuestro Señor lo ordena. Y luego, entre paréntesis, escribe esta hermosa frase: Dios nuestro Señor ordena esto que me ama más de lo que yo me amo a mí mismo. Y Dios ordena esto para mi mayor beneficio espiritual, para que yo recoja incluso esas, lo que nos parecen, faltas muy pequeñas, las recoja y pueda hacer los ajustes y volver a esa especie de comunión constante con el Señor que se ha convertido en la forma en que vive en este momento. Así que el Dios que nos ama más de lo que nos amamos a nosotros mismos, en momentos en que algo puede estar fallando en nuestra vida espiritual, puede permitir experiencias de desolación espiritual para que lo veamos y hagamos los cambios saludables. Sin embargo, la regla no se detiene ahí. Hay otras dos razones, dice Ignacio, por las que Dios puede permitirnos pasar por experiencias de desolación espiritual. Y esto es importante porque sospecho, Chris, que si a ti o a mí o a muchos de nosotros nos pidieran que escribiéramos esta novena regla y describiéramos por qué Dios nos permite pasar por esos momentos de pesadumbre, de desolación espiritual cuando no sentimos su cercanía, fácilmente tenderíamos a equiparar cada experiencia de desolación espiritual con el hecho de que hemos sido negligentes o culpables. Bueno, si estoy en esta clase de pesadez espiritual, debe ser que le he fallado al Señor de alguna manera. Y como ves, la regla de Ignacio no termina después de la primera razón. Hay otras dos, que nos dicen que a veces podemos estar en desolación espiritual, no porque tengamos la culpa, sino porque el Dios que nos ama quiere traer otro tipo de frutos a nuestra vida espiritual. Y en eso hay un mensaje de gran esperanza. Bueno, la siguiente de estas razones, dice Ignacio, es que Dios permite esto como una prueba para probarnos, porque algo se ve cuando pasamos por esta prueba. Así que trato de resumir esto diciendo que hay un aprendizaje que viene de la prueba. Pasamos por la prueba para aprender algo. Vemos algo más claramente de lo que lo veíamos antes. Hemos dicho antes que podemos mirar atrás en nuestras vidas y reconocer los tiempos de pesadez espiritual y oscuridad y cuánto crecimos a través de ellos. Anteriormente en estas conversaciones, creo que fue en la regla 2, hablamos de una mujer llamada Lucía que había tenido un retiro maravillosamente consolado y ahora conducía de regreso a casa. Y entonces todo se puso patas arriba. Confusión, sensación de estar espiritualmente lejos de Dios, y sintió que su retiro había sido una completa pérdida de tiempo. ¿Estás seguro de que no estabas hablando de mí? Diría que probablemente hace unos 20 años que viajo por el país hablando sobre el discernimiento y enseñando estas reglas, y aún no he encontrado a una persona que me haya dicho, no sé de qué me está hablando. Soy yo, es usted, es, sin duda, cada persona que nos está escuchando en este momento. Esto es lo que ocurre en la vida espiritual, y me encanta Ignacio porque su espiritualidad se basa en la vida real. Esta es la esencia de la experiencia espiritual cotidiana, lo que la hace tan importante. Los momentos cumbre de la vida espiritual, como los discernimientos vocacionales clave o los grandes cambios vitales, ocurren de vez en cuando, pero no a menudo. La mayor parte de la vida espiritual se vive en los momentos ordinarios. La mujer con una taza de café en la cocina y meditando un momento en oración, o el hombre que vuelve a casa del trabajo y piensa en la próxima primera comunión de su hijo. Aquí es donde se desarrolla la vida espiritual, y es precisamente en estos momentos cuando Ignacio nos ofrece su guía. Así que sí, eres tú, Chris, pero también soy yo, ¿de acuerdo? Bien, mientras esté en la carretera con otros. Es cada uno de nosotros, cada uno de nosotros. Volveremos al discernimiento de espíritus con el padre Timothy Gallagher en un momento.
Discerning Hearts te invita a subir más alto y profundizar. Únete a nosotros para marcar la diferencia. Nuestro contenido espiritual gratuito ha traído alegría y crecimiento espiritual a millones de personas en todo el mundo. Tu apoyo nos ayuda a compartir enseñanzas, oraciones y devocionales de estimados guías espirituales como el Padre Timothy Gallagher. Estamos ampliando nuestro alcance, incluyendo nuevos contenidos en múltiples idiomas. Para seguir proporcionando estos recursos de forma gratuita, necesitamos sus oraciones y, si es posible, su apoyo financiero. Su donación, grande o pequeña, nos ayudará a sostener y hacer crecer este ministerio vital. Visite discerninghearts.com o descargue la aplicación gratuita Discerning Hearts hoy mismo. Como organización sin ánimo de lucro, 501c3, su contribución es deducible de impuestos. Ayúdanos a continuar este viaje de fe para las almas de todo el mundo. Gracias por su generosidad y apoyo. Que Dios le bendiga a usted y a sus seres queridos. Volvemos ahora al discernimiento de espíritus con el Padre Timothy Gallagher. La novena regla. Hay tres causas principales por las que nos encontramos desolados. La primera, porque somos tibios, perezosos o negligentes en nuestros ejercicios espirituales, y así por nuestras faltas se aleja de nosotros el consuelo espiritual. La segunda, para probarnos y ver cuánto somos y cuánto nos extendemos en su servicio y alabanza sin tanto pago de consuelos y gracias aumentadas. La tercera, darnos verdadero reconocimiento y entendimiento para que interiormente sintamos que no es nuestro alcanzar ni mantener la devoción aumentada, el amor intenso, las lágrimas o cualquier otro consuelo espiritual, sino que todo es don y gracia de Dios nuestro Señor, y para que no hagamos nido en cosa ajena, levantando nuestra mente en algún orgullo o vanagloria, atribuyéndonos la devoción o las demás partes del consuelo espiritual. Tengo aquí una cita de una de las primeras biografías de San Francisco de Asís. Uno de los hermanos franciscanos ha venido y se ha acercado a San Francisco. Está en un momento de lucha, pesadez, oscuridad, tentación, y se siente demasiado débil para superarlo. Sabe que San Francisco sabe que está pasando por esto. Y así, con un corazón muy apesadumbrado, se acerca a San Francisco y tal vez con algún esfuerzo, probablemente le costó algún esfuerzo, le pone todo esto en palabras a San Francisco y le ruega a San Francisco que rece por él. Si rezas por mí, sé que Dios me ayudará con esto. Ahora les voy a leer cómo le responde San Francisco a este hermano, y esto es algo hermoso porque aquí vamos a ver a San Francisco de Asís como un director espiritual, como un padre espiritual. Créeme, hijo, le dice, creo que eres, por eso, es decir, que estás tentado y luchando y sintiendo la pesadumbre. Creo que eres por eso más verdaderamente un siervo de Dios. Jesús dice, te digo que es mejor para ti que yo vaya, porque si no voy, el consejero no vendrá. Y el resto. Y continúa diciendo, sabed que cuanto más seáis tentados, más seréis amados por mí, cuanto más lo seas. Sabed esto, quiero que escuches esto de mí, que cuanto más seas tentado, más sabrás que te amo, lo cual es algo poderoso. Y podemos imaginar lo que debe haber significado para este hermano escuchar esto, no de cualquiera, sino de San Francisco de Asís. Y si nuestros corazones pudieran oír, porque Francisco es solo una imagen de Jesús aquí, que Jesús nos dice en los momentos de desolación espiritual y de lucha con las tentaciones, sabed que cuanto más seáis tentados, más seréis amados por mí. Y continúa diciendo, con una imagen impactante, en verdad os digo que nadie debe considerarse siervo de Dios hasta que no haya pasado por tentaciones y tribulaciones. Se nos responde por qué un Dios que nos ama permite tales momentos. La tentación vencida, porque la llamada siempre será
a ser conscientes, comprenderla y tomar medidas para rechazarla. La tentación vencida, dijo, es en cierto modo un anillo con el que el Señor desposa el alma de su siervo para sí, lo cual es una cosa de pura belleza espiritual. Permítanme leerlo de nuevo. La tentación vencida, dijo, es en cierto modo un anillo con el que el Señor desposa el alma de su siervo para sí. Pienso también, mientras digo esto, en la lectura del diario espiritual del beato Pierre Fabre, que fue uno de los primeros compañeros de San Ignacio de Loyola en París. De hecho, fue su compañero de habitación cuando San Ignacio estudiaba en la Universidad de París. Era algo hermoso porque Pierre Fabre enseñaba a Ignacio las lenguas clásicas, le enseñaba filosofía, etc., e Ignacio enseñaba a Pierre Fabre sobre la vida espiritual. En los 2 últimos años de su vida, el beato Fabre, que era el tipo de sacerdote al que todo el mundo quería, esos sacerdotes que nadie quiere dejar nunca, y la gente ruega que los trasladen a su lugar, era el tipo de persona a la que la gente oía predicar una sola vez o se encontraba con él una sola vez, y el impacto permanecía para el resto de sus vidas. Era tímido. Sufrió mucho interiormente con escrúpulos y desánimo, y estuvo eternamente agradecido a San Ignacio, porque fue a través de San Ignacio y del tipo de enseñanza que estamos repasando en estas conversaciones que, por primera vez, encontró la libertad. Fue el primer cautivo liberado por esta enseñanza. En este día en particular, escribe: Nuestro Señor me instruyó entonces de muchas maneras, dándome remedios contra tantos ataques de depresión que vinieron a través de las tentaciones y escrúpulos que describí. Dice: sin embargo, puedo decir que ninguna angustia, preocupación, escrúpulo, vacilación o temor que pude sentir en grado notable me sobrevino jamás sin que yo encontrase al mismo tiempo, he aquí el aprendizaje que viene de la prueba, o pocos días después, su verdadero remedio en Dios nuestro Señor. Si Dios permite la prueba y la pesadumbre, Dios también le muestra, y sin mucha demora, el remedio, la respuesta, el crecimiento. Que me conceda la gracia de pedir, buscar y llamar para obtener esa gracia. Y este remedio incluía, dice, innumerables gracias para reconocer y experimentar el tipo de enseñanza por la que estamos pasando, con la que me iba familiarizando más de día en día, pues el Señor había dejado en mí esas guardas. La desolación como una especie de guarda, un estímulo para dar nuevos pasos en la vida espiritual, que dice, nunca me dejaba permanecer tibio. Y eso también es verdad. Cuando pasamos por esos momentos de desolación, sabemos que necesitamos algo nuevo, necesitamos crecer, necesitamos mirar hacia la vida espiritual. La desolación realmente llama nuestra atención en la vida espiritual. Así que estas son formas de decir que una de las razones por las que Dios puede permitir la prueba de la desolación espiritual es porque muchos tipos de crecimiento pueden venir a través de ella. Como creo que dije en nuestra última conversación, como dice un autor, sin desolación seguiríamos siendo niños espirituales. Con desolación, la maravillosa desolación, discernida, resistida, conduce a maravillosas clases de crecimiento en nuestra vida espiritual. Creo que antes mencioné mi propia experiencia de caminar por una calle en una tarde de invierno con gran pesadez en el corazón, caminando de regreso al lugar donde me esperaba una tarea para la que me sentía muy inadecuado, y diciéndole al Señor con dolor en el corazón, ¿por qué sucede esto? Solo intento hacerlo lo mejor que puedo. Y fue entonces cuando me vino esa frase. He estado aquí antes, y todo lo que esa frase ha significado para mí, ya que me dice que así como Dios ha sido fiel en tiempos pasados de oscuridad en mi vida, Dios va a ser fiel en este tiempo también. Pero ahora que miro hacia atrás, a la distancia de algunos años, no me gustaría que ese tiempo volviera,
seré honesto al respecto, pero cuando miro hacia atrás a la distancia de algunos años, puedo reconocer que probablemente no estaríamos teniendo esta conversación hoy si no hubiera sido por ese tiempo oscuro en mi vida. Porque fue tan doloroso que casi me obligó a tomar una serie de medidas. Comencé a asistir a clases y a hacer algunos programas de verano para aprender más sobre estas cosas espirituales, de modo que pudiera hacer el trabajo para el que había sido llamado, la lectura sistemática de las vidas de los santos. Y de ahí provienen muchas de estas citas. Ahora, cuando miro hacia atrás, puedo ver que Dios me hizo crecer mucho al llamarme a pasar por esa época oscura. Eso me anima en los tiempos oscuros que vienen, como inevitablemente vendrán para todos nosotros, a saber que Dios está dando crecimiento, a través de esto también está ofreciendo crecimiento, si estoy dispuesto a responder de la manera correcta. Y finalmente, Ignacio nos dice que a veces Dios permite la experiencia de la desolación espiritual para que sepamos, en la carne, por así decirlo, que cuando experimentamos la consolación espiritual, esta es obra de Dios, don de Dios, gracia de Dios. Dice, para que sepamos que todo es don y gracia, y no en una especie de imagen gráfica. Construyamos un nido en algo ajeno, sino que permanezcamos humildes. Y eso es importante porque ustedes saben que en esos momentos en que hay mucho consuelo en nuestras vidas espirituales, en nuestras vidas de fe, quizás meses, podemos casi sin darnos cuenta comenzar a sentir que hemos alcanzado algo en la vida espiritual. Casi insensiblemente, tendemos a, no lo diríamos con tantas palabras, pero la sensación será que he alcanzado algo. Ahora sé cómo rezar. Pues bien, cuando llega la experiencia de la desolación espiritual y sentimos la impotencia de sentir la cercanía de Dios y el deleite ahora en el momento de la desolación espiritual, entonces sabemos realmente que todo consuelo es siempre don y gracia de Dios. Y eso nos arraiga en la humildad, que es algo hermoso. Es como María. Su corazón se llena de alegría porque Dios ha mirado la bajeza de su sierva y ha hecho grandes cosas en ella. O como leemos en la primera carta de Pedro, Dios da gracia a los humildes, y ahí es donde una experiencia de desolación espiritual puede hacerlo. Así que Ignacio dice que estas son tres, al menos, de las razones por las que Dios puede permitir la desolación espiritual como experiencia en la vida de los que le aman. En respuesta a nuestra pregunta inicial, ¿por qué Dios permite esto? Para que yo vea si hay áreas de negligencia, cuáles son esas áreas, y haga los cambios que integrarán todo de nuevo hacia Dios. O puede que yo no sea culpable de ninguna manera, pero aún así, Dios permitirá esa prueba por el aprendizaje y el crecimiento en tantos sentidos que vendrán de Dios, que me ama más de lo que yo me amo a mí mismo. Y a veces, Dios permitirá experiencias de desolación espiritual para que sepamos que todo consuelo es siempre don de Dios. Nos volvemos más humildes cuanto más lo intento con mi mejor imperfección, pero intento vivir estas reglas en la vida diaria. Cuanto más me doy cuenta de que cuanto más creces en la vida del discernimiento, más humilde te vuelves porque te das cuenta de cuánto te falta y cuánto necesitas al Señor. Ese poquito que ves te cambia la vida. Pero creo que el verdadero signo de una persona de discernimiento siempre será una especie de simplemente rico. Amamos a las personas así cuando las conocemos. Siempre sentirás eso en una persona que se esfuerza sinceramente por crecer en el discernimiento. Padre Gallagher, es muy hermoso buscar eso en los corazones de aquellos con los que nos encontramos. Muchas gracias por compartir esta enseñanza. En nuestra próxima conversación hablaremos de la regla 10.
Mientras tanto, nos gustaría animar a nuestros oyentes a visitar la publicación de este podcast y encontrar el texto de la regla que acabamos de discutir. Allí también encontrarán preguntas de corazones que disciernen que pueden utilizar para uso personal o en un estudio de grupo. Esperamos que esto les ayude a incorporar estas enseñanzas más profundamente en su propia vida espiritual. Como siempre, le agradecemos su guía espiritual al abrirnos las reglas, Padre Gallagher. Como siempre, es un privilegio para mí. Espero con impaciencia nuestra próxima conversación. Has estado escuchando el discernimiento de espíritus, liberar a los cautivos con el Padre Timothy Gallagher. Esta ha sido una producción de Discerniendo Corazones. Soy su anfitrión Chris McGregor. Esperamos que si este programa ha sido útil para usted, le pedimos que ore por nuestra misión, que es ofrecer auténtica formación espiritual gratuita a las almas de todo el mundo. Y si nos considera dignos, por favor considere una donación de caridad que es totalmente deducible de impuestos para ayudar a apoyar nuestra misión. Pero sobre todo, le pedimos que le diga a un amigo acerca de discerninghearts.com y únase a nosotros la próxima vez para el discernimiento de espíritus, liberando cautivos con el Padre Timothy Gallagher.